en la carne. Pero para Cristo eso es patético, porque Cristo no quería eso, ni creía eso. De hecho, cuando se fue a buscar a sus primeros discípulos, fue a las mejores universidades del lago de Galilea, donde estaban aquellas gente pescando. Es que la transformación fue tal que cuando escucharon a Pedro hablar el día que mataron a Jesús en aquella madrugada, dice que las mujeres decían: tú eres de aquellos que hablan con Jesús, porque aún tu manera de hablar te acusa. Con razón decía Cervantes en el Quijote, ¿cómo era que decía? Hay una escena donde el Quijote dice, en un capítulo, lean las Sagradas Escrituras, que allí aprenderá a ser un buen caballero. Cervantes en su libro escribe eso en su entonces el Quijote en su caballo le está diciendo a Sancho Panza, exhortándole al pobre gordito a que leyera la Escritura, porque era mal educado. Eso suena bien, está bonito en la historia, pero no es así. El Señor quiere y busca a cualquiera, y entonces lo transforma y puede experimentar esta promesa. ¿Saben por qué? Porque Él es el que limpia, porque el Padre es un labrador tremendo. Tercer principio, está el principio de los frutos. Hoy tengo tantos textos bíblicos que no puedo decirlos. Pondremos en internet. El principio de los frutos. Permanecer en mí, versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Muchos cristianos no pueden ver respuestas a sus oraciones, porque a veces no damos ni siquiera frutos. Y cuando vemos respuestas es porque Dios es tan misericordioso que responde. Aún al cristiano o la cristiana que está en el fango, le responde, porque esa es la gracia de Dios. Pero no podemos experimentar muchos frutos cuando no buscamos estar atados a Cristo, el árbol de vida, la vid verdadera, para producir frutos. Gálatas 5:22 nos recuerda más el fruto, recuerden, más el fruto es uno, y ese fruto está compuesto por gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. La lista es hermosa. No son muchos frutos y usted escoge el que usted quiere. Ay, hermano, es que yo no soy paciente. Es el fruto. Si eres paciente, lo que no quieres ser es obediente y aplicar la paciencia. Te lo voy a demostrar. ¿Por qué ustedes ven abuelos molestos con los nietos ajenos, pero los nietos de uno son los más lindos? ¿No se han fijado? Yo acababa cuando era niño y yo era lindo para mis abuelos. Claro, para mis padres no iba a ser así. Venía un cintazo. Tenía que ir al paso de conga. Pero para los abuelos siempre uno era lindo. Para el mundo no. Así que uno es paciente cuando le conviene. Ah, pero es que yo no tengo paz. Tiene, mi paz os dejo, dice Jesucristo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Ahora que tú no quieras experimentar, vivir, poner eso en la práctica, descansar, ya es otra historia. Benignidad, ser bueno, bondad, fe. Hermano, ¿cuánto quiero decirle que nosotros tenemos ya frutos? Dejemos que produzcan. Principio número 4. Es el principio de la permanencia constante. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o sea, como esa rama, cortado, ¡pum!, no permanece. Se pudre, se pudrió, se cayó. Y si no, pues hay que cortarlo y echarlo fuera, donde se va a secar y lo van a recoger. ¿Y qué va a pasar? Lo van a echar al fuego. Esto explica por qué hay cristianos que están secos y que no pueden experimentar la enseñanza de Jesús sobre la oración, de que lo que pidamos al Padre vamos a recibirlo.
están secos. Padre, no estás en los cielos, santificado sea tu nombre, por favor. Te estás rezando, recitando, eso no alimenta. Dios no quiere. Cristo enseñó esa oración, ¿verdad que sí? ¿Para qué se la vamos a decir de regreso? Él la conoce. Dios la conoce. Su Hijo sabe. Ellos conocen. Eso es un ejemplo de cómo orar. La edad de orar, tuvieron una buena meditación del pastor Ortiz sobre este pasaje de la oración de Cristo. Así que les recomiendo venir los martes, pues estuvo muy buena. El principio de la permanencia constante. Hay que ser constantes en la oración para poder experimentar esta promesa. Y a veces es difícil ser constantes, porque nosotros, esto va a sonar feo, hermanos, como decía Martin Luther King, le dijo, creo que fue en Tennessee, en una ocasión él fue y vio que los morenos estaban alzados con armas, y él dijo, yo me voy porque los blancos tienen razón, mírenlo, con armas y chusmerías, me voy. Cuando quieran hacerlo en el camino del Señor, yo vengo. Y se fue. Entonces se calmaron y lo mandaron a buscar. Hay que aceptar a veces los problemas. Hay que decirles algo parecido. A veces nosotros los hispanos, me perdonan, de cualquier cultura, tenemos este defecto serio. Somos inconstantes. Y si lo pronuncio mal, I'm sorry, you fix it, arregla. No somos constantes en la oración. Comenzamos muy embullados y con todo. Comenzamos a trabajar en algo y se cae. Ese es un defecto nuestro. Y si queremos que el Señor obre, hay que corregirlo en la oración. La oración. Para entonces poderlo ver. ¿Quién sabe quién es Amelia Taylor? Amelia Taylor, la esposa de un pastor, hace 170 años aproximadamente. No, porque ya de aquí al 28 que murió su hijo, ya son casi 100 años. Ella vivió en la segunda mitad del 1800. O sea que estamos en unos 170 años. ¿No se acuerdan de ella? Pero se acuerdan de su hijo, quien con 17 años vino al Señor, hijo de pastor, un predicador. James se llamaba su papá. Y a esa edad él estaba por ahí en las barras mintiendo, diciendo malas palabras, en groserías, y era un desastre. Y la madre, Amelia, ya no sabía qué hacer. Y en una ocasión, 75 millas de su casa, ella estaba en una actividad y dijo, no puedo más. Se arrodilló a orar, y a la misma vez que estaba orando, su hijo, allá en Londres, se encontró de rodillas leyendo un tratado que se llamaba Consumado es. Esa es la traducción, it's finished. Las palabras del Señor Jesús, donde decía que estaba consumada nuestra salvación por gracia. No importa lo que seamos, ni lo que hayamos hecho, ni de donde hayamos nacido. Y este hijo de pastor, molesto con Raimundo y todo el mundo, con las iglesias, amargado aún con, bueno, ustedes saben, si no han escuchado a veces la vida de los pastores, y los hijos del pastor a veces crecemos molestos, y con Raimundo y todo el mundo. Y ahí estaba él, se encontró en rodillas, y ese joven fue Hudson Taylor, el misionero que fue a la China. Ahí con 17 años se encontró en una biblioteca, la biblioteca de su padre. Tenía un taller de trabajo, porque tenía su otro trabajo, además de ser pastor, de ser predicador, y fue a la biblioteca al lado del taller de su padre, estaba buscando un libro y se encontró con ese tratado, y a la misma vez, con los días, descubrió, toda la familia descubrió que en esa misma hora, en ese momento, su mamá había estado orando por él, porque vendría a ser gran Hudson Taylor, ese hombre de fe, allá en la China. Esa es Amelia Taylor. Pero lo que me llama la atención es que cuando llegó a la casa, le contó a su hermana, la hija de los James, de los Taylor, mira lo que me pasó. Acabo de creerle, contó su testimonio. Y como era tremenda pieza, pero la hermana era buena cristiana, estaba llorando y contento. Pero no se lo digas a mami, yo quiero decírselo, no se lo digas tú. I will tell, ¿ok?
Pasaron los días y ella regresó. Cuando abrió la puerta, su hijo, el jovencito aquel, yo soltero, la abrió, la recibió, la abrazó y le dijo: mami, tengo que contarte algo. Y ella le dijo: yo sé, has creído en Cristo. Sabía que te lo iba a decir, no me acuerdo el nombre de la hermana, sabía que mi hermana te lo iba a decir. No, estuvo orando, le digo, unos días atrás por eso. Y ese día me tranqué en mi cuarto, constante, sin ceder. Yo le dije: Señor, de aquí no me levanto, de aquí no salgo, también estoy seguro de que mi hijo es tuyo. Constante. ¿Y qué pasó? Dios le respondió. Después de eso todo es historia. Más de 800 misioneros full time en la China en aquella época. Levantó el equivalente de lo que sería hoy alrededor de 4 millones de dólares, todo por fe. Orando: Señor, manda dinero para esto, para aquello otro. Levantó 20 estaciones de misioneros. Y gracias a él murió en el 20 y pico, gracias a él, cuando los comunistas en China tomaron el poder en el año 40 y pico, no fue peor la sangre que se derramó. Ya él había muerto hacía 20 años antes, pero la cantidad de cristianos que había ayudó a que, bueno, hicieron la revolución, pero la iglesia estaba fuerte. Siguió fuerte y hasta hoy en día, aún nosotros los bautistas, tenemos más bautistas en China que en todo el mundo. Claro, este país es tanta bulla, no, aquí estamos los bautistas. No somos nada. Están en China. Gracias a ese joven y por la madre que oró. Bueno, yo no voy a darles el segundo secreto la semana que viene. La semana que viene continuaremos. Tendremos que posponer esto. No importa, ¿verdad que no importa? No importa. Se quedan callados. No sé por qué, pero bueno, amén. La semana que viene no hay arreglo, tiene que ser así porque yo tengo que darles este segundo principio. Pero quiero recordarles esto, hermanos. La semana que viene vamos a saborear más esta promesa. Vamos a ver el otro aspecto de la promesa. Pero al menos vamos a ayudarnos a nuestros hogares, que el Señor dice que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces es que vamos a experimentar. Eso es lo que dice el mensaje, se lo voy a exponer más todavía el próximo domingo. Entonces es que vamos a experimentar esa promesa que Él dijo en esa conversación con su discípulo, que todo lo que pidamos lo vamos a recibir. No sé si me quieren ayudar a repetirlas, a ver si llenaron el espacio en blanco. ¿Cuál es el principio número 1? ¿Ese nos anotaron? Conexión. Muy bien, conectados con Cristo. No pretendan orar si no está bien conectado a Cristo. Y si usted tiene otra religión, perdóneme, la única oración que Cristo va a responder a usted es la oración: Señor, soy pecador, perdóname. Mientras tanto, Él no va a responderle a usted. Y si algo le sale bien, tenga la seguridad que probablemente es por su mamá cristiana, su papá cristiano, y que está en buena sombra. ¿Cómo es que dice la expresión? Ajá. Oye, como saben Biblia, una sombra de cobija, que tiene un buen árbol así. Quiero decirles algo: muchos jóvenes tienen la bendición de la respuesta de sus padres, pero no de ustedes. Ustedes le preguntan al Señor, le piden perdón a Dios. Esa oración va a ser la diferencia. ¿Cuál es el segundo principio? La limpieza, ¿qué? Espiritual. Busquemos que Dios nos limpie, que llevemos frutos, porque Dios va a responder mucho mejor a aquellas iglesias y hermanos y matrimonios que dan frutos. Si no, ¿para qué quieres orar? Para vivir tu propia gloria cuando tengas respuesta. Tercer principio es el principio de los frutos. Y ahora eso se le añade, ya yo lo dije, ya se le añade a estar limpio para dar más frutos. Y el cuarto, el principio de la permanencia constante. Hay que permanecer orando, clamando. Ese era el secreto de los grandes cristianos e hijos de Dios en la palabra de Dios, a través de la historia y de las iglesias que han sido bendecidas por Dios. Amén.